Soy Gabino Marcelino Zaldeta, director general de Turismo y Promoción Exterior en la Diputación General de Vizcaya. En esta dirección nos encargamos, por una parte, de toda la promoción del territorio histórico, desde el punto de vista turístico, pero también desde el pasado septiembre nos encargamos de la promoción exterior desde un punto de vista empresarial, no solamente turístico, sino también de la internacionalización, la palabra que tan en boga que está, que bueno, pues es acompañar y ayudar a las empresas vizcaínas a poder pues trabajar fuera del Estado y bueno, pues que en estos momentos de crisis podamos subsanar y subsistir de la mejor manera posible. Expo Vacaciones es la feria de turismo que se celebra en Bilbao, en Vizcaya, que es un escaparate no solamente para mostrar a los vizcaínos y a las vizcaínas todas aquellas ofertas turísticas que van a poder disfrutar en el resto del Estado o a nivel internacional, sino también para poderles mostrar nuestro turismo interior, ¿no? Aquellos lugares, rincones que hay en Vizcaya, que bueno, que muchas veces por desgracia los vizcaínos y vizcaínas no conocemos, ¿no? Pues porque hay veces que consideramos que lo de casa, o por cercanía, o porque no le damos valor, bueno, pues está aquí, es decir, no lo tenemos en cuenta. Entonces creemos que tenemos unos grandes encantos y unos grandes lugares turísticos y paisajísticos muy importantes, que bueno, que nuestra intención es que los vizcaínos y vizcaínas también las conozcan, no solamente para explicarse a los de fuera, sino para que ellos también lo visiten. A ver, hay dos tipos. Bueno, el turista que principalmente se acerca de la Vizcaya, tanto del Estado como de carácter internacional, es un turista que busca un turismo cultural principalmente, es decir, aquí aparte del Museo Guggenheim tenemos otra serie de museos y otra serie de lugares bueno, pues que tienen su historia y tienen ese encanto, y también buscan un poquitín la naturaleza, la Vizcaya natural, que bueno, pues que le va a dar tiene un encanto y unos paisajes principales. Y luego está el turista, bueno, o el vizcaíno vizcaína que se acerca, que por un lado están buscando aquellos lugares en los que van a poder desarrollar sus vacaciones el próximo verano, y también aquellos rincones y lugares de Vizcaya que bueno, pues que en un puente o en un día especial bueno, van a poder visitar y acercarse, que por desgracia muchas veces no lo conocen. Bueno, eso sin ningún género de dudas, es decir, el Guggenheim fue el impulsor o el motor del sector turístico o de la industria turística, no solamente de Bilbao y Vizcaya, sino también de Euskadi, que desde el año 97, que es cuando se puso en marcha el Museo Guggenheim, Bilbao y Vizcaya aparecieron en el mapa turístico internacional, es decir, no solamente del Estado, sino internacional. Y lo que ha pasado en estos 15 años es que del tirón o del efecto Guggenheim hemos pasado al efecto Bilbao, al efecto Vizcaya, que es que no solamente tenemos el Guggenheim como lugar turístico, sino bueno, pues que ahora los turistas vienen, efectivamente muchos por lo del Guggenheim, pero nos hemos dado cuenta que bueno, que ya está superado, ahora además el efecto de la transformación de Bilbao, y en esta fase está empezando a pasar ya que la gente que ya viene a ver Bilbao está empezando a ver Vizcaya, que bueno, que es la gran apuesta que tenemos para los próximos años, ¿no? Es decir, que el que venga a Bilbao venga a Vizcaya, y el que venga a Vizcaya venga a Bilbao. A ver, en el año 2011, es decir, año de récord, hemos tenido 1.100.000 visitantes al territorio histórico de Vizcaya, que bueno, que el objetivo es que para el 2020 sean 2 millones, que tenemos año a año hemos ido aumentando el número de visitantes, y todavía el gran problema o el pero que habría que poner, bueno, porque todo no son luces, sino hay alguna otra sombra, es que bueno, que la pernoctación, el tiempo medio que está entre nosotros está en torno a 1,7, 1,8, y nuestro objetivo es que en 4 o 5 años podamos llegar a los 2, porque hay que tener en cuenta que 2 pernoctaciones de media por cada turista significa 2 comidas, 2 cenas, 2 noches, es decir, estamos hablando de mucha cantidad de dinero. Hombre, como director general de turismo, yo diría que todo Bilbao y todo Vizcaya es el lugar paradisíaco y el que hay que venir a visitar, pero si a las estadísticas me hago referencia, el top 10 sería bueno, principalmente Bilbao, con su Guggenheim, su casco viejo, su Museo de Bellas Artes, y bueno, pues con toda la zona de Landibelda. También sería Urdaibai, es decir, la zona de Urdaibai desde Bermeo, Mundaka hasta Baquio, es uno de los sitios más emblemáticos y más visitados, es decir, no solamente porque esté San Juan de Gaztelugatxe como lugar emblemático, sino también tanto Bermeo como la zona de Baquio. También estaría Gernika, y el tercer indicador pondría Gernika, no solamente por la simbología que tiene para los vascos o para aquella gente
que tiene un conocimiento exacto de la historia de los vascos, sino como un lugar de encuentro y de peregrinaje de mucha gente que va buscando no solamente el árbol de Guernica, sino también el Museo de la Paz y todo lo que Guernica significa. El quinto elemento sería las encartaciones, es decir, desde Balmaseda con su puente románico y su zona medieval hasta las cuevas de Pozalagua, pasando por la colección privada de Rolls Royce de Galdames, que es la más importante del mundo a nivel privado, es decir, solamente superada por la colección de Rolls Royce, es decir, que se encuentra en un paraje idílico que es la Casa Torre de Miguel de la Vía. En quinto lugar tendríamos la zona del Gorbea, lo que se ha definido como Gorbea Park, en un sitio en el que, bueno, aparte del encanto de la naturaleza y de los lugares de paisajísticos que tenemos, es un lugar que se confluyen desde balnearios hasta experiencias únicas, como podría ser ayudar a un basalitada a que hacer un queso o a ordeñar una abeja o una vaca. También tendríamos la zona del Lekeitio, es decir, no ya solamente por su iglesia de Santa María de Lekeitio, sino bueno, pues todo su casco antiguo, su zona empedrada, su zona de poteo y demás. Yo creo que un sitio Lekeitio, Ondarroa, pues todo Lekeitio muy importante. Luego también tendríamos la ciudad de Orduña, que es la única ciudad que hay en Vizcaya con todo su patrimonio histórico-cultural, hace que Orduña sea una visita obligada para todos los amantes de la cultura y de la buena arquitectura. Luego también tendríamos bueno, las playas, es decir, luego si la gente veis como de playas, cualquier playa puede ser digna de mencionar, pero bueno, pues aquí por los amantes del surf, que es otro de los grandes top 3 que tenemos, yo destacaría no solamente la playa de Baqui, sino también la de Sopelana y la de Plencia y Algorta y demás. Luego otro elemento muy importante es la gastronomía, es decir, aquí tenemos no solamente la gran cocina de los grandes autores o con la cocina de miniatura de alto standing, sino también tenemos la cultura de los pinchos, que hace que a la mayoría de los turistas, sobre todo extranjeros y madrileños y catalanes, que son los principales turistas que recibimos, hace que, bueno, pues que tenga fama internacional y que, bueno, pues que un día comer o cenar a base de pinchos hace que, bueno, que sea muy importante. Y por último, no me gustaría olvidarme la visita a una bodega del Chacolí, un vino blanco joven que solamente se produce en Euskadi, es decir, que hay 3 variedades, que son la de Guipúzcoa, que es la de Getaria, la de Álava y la de Vizcaya, Vizcaya Chaculiña, que bueno, no es porque estemos aquí, pero considero que es el mejor de los 3 y que bueno, que tiene una variedad y una cantidad de bodegas y muy importante que hace que no solamente en ese poteo o en esa comida se pueda degustar el chacolí, sino también poder visitar una bodega, ver cómo se elabora de forma artesanal todavía y ver cómo, bueno, pues un vino tan joven y tan afrutado da tan buen gusto al paladar. Bueno, yo creo que son experiencias dignas. Hay muchas más, pero yo creo que nuestras 8 o 9 podrían valer. Que Bilbao Vizcaya es un territorio desde el punto de vista turístico joven, es decir, que llevamos unos 15 años desde la puesta en marcha del Guggenheim, en el que bueno, la industria turística de Vizcaya se puso las pilas y puso a funcionar. Me gustaría que todo el mundo viniese a acercarse hasta nosotros y ver cuál ha sido la transformación, no solamente de Bilbao, sino de la mayoría de los pueblos de Vizcaya. Bueno, pues porque históricamente la gente, sobre todo de mediana edad en adelante, tiene una idea de Bilbao y Vizcaya un poco gris, industrial y bastante fea, y que bueno, pues que la realidad demuestra hoy en día que todo el mundo que viene, más del 80% de la gente viene y repite, bueno, porque se encuentra en un lugar moderno, un lugar cosmopolita, pero muy importante, no se olvida cuáles son nuestras raíces, ni nos olvidamos cuál ha sido nuestro pasado y nuestra historia, que bueno, que como una zona importante de Euskadi, nos ha tenido de una forma singular, y bueno, pues que la tierra de los vascos es un lugar que hay que venir a visitar.